Bueno, me encuentro en el Ingenio Santa Lucía, en el Museo de Lucía Mercado. Y es la señora que escribe la historia de Santa Lucía y de varios ingenios más en la ciudad de Tucumán. Así que, buenos días, Lucía. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludo a todos nuestros amigos de allá, de José Cepaz, de Sol y Verde, y además a todos los santaluceños que son vecinos de ahí, de ese lugar. Bueno, cuénteme, Lucía, ¿cómo es que empezó a hacer la historia de los ingenios, en especial de Santa Lucía? Bueno, yo empecé casi de casualidad en el año 90. Yo soy bioquímica y Sí. me fui de Santa Lucía a vivir a Buenos Aires precisamente por el cierre de los ingenios azucareros, buscando trabajo, como nos fuimos miles y miles de tucumanos y santaluceños. Y del año 90 yo ya tenía mi trabajo consolidado, mi casa, me había ido más o menos, puedo decir, muy bien allá en Buenos Aires, pero yo me daba cuenta que era muy ignorante en todo lo que era historia y ciencias sociales. Y empecé a estudiar antropología. Y haciendo trabajos prácticos sobre historia, bueno, en la carrera de antropología, en el año 94, 95, yo sin darme cuenta empecé a escribir sobre Santa Lucía. Empecé a escribir sobre el familiar, empecé a escribir sobre las curanderas, sobre cómo era el pueblo donde yo había nacido. Estoy hablando de Buenos Aires. Y eso gustó mucho a muchos de mis amigos, a profesores míos, como que era un estilo muy lindo, una narrativa muy clara, muy sentida. Y eso me animó, la respuesta de la gente que yo le mostraba tipo juego, me animó a darle forma de un libro, y ahí surgió El Gallo Negro en 1995, que fue el primer libro que yo escribí. Y donde yo empecé, digamos, en vez de escribir únicamente sobre mitos y leyendas de historia, empecé a describir cómo era el pueblo. Casualmente ese libro empieza diciendo Santa Lucía era una comunidad en tal lugar, bla, bla, bla. Y empiezo a contar todas las formas sociales que tiene un pueblo, cómo vive la gente, cómo son sus casamientos, cómo son sus velorios, cómo son las formas laborales. Acá éramos todos obreros de un ingenio azucarero. ¿Qué pasa? ¿En este cuadro? No, pero hablando del familiar. Ahí, sí, del familiar. Ah, estábamos hablando. Bueno, entonces yo empecé, y eso me animó, lo de mis amigos y lo de la gente que yo le mostraba. Y le di. Y me vino una idea un día, estaba en casa, no había computadora ni nada todavía en esa. Bueno, yo no tenía computadora, yo escribía en una máquina de escribir, ¿no? En las hojas, y los primeros borradores de ese libro están en una máquina, en hojas escritas a máquina, o a mano. Y entonces, bueno, empecé a darle forma de libro, y empecé la situación geográfica, y después, bueno, como decía, todas las, lo que implica lo que se llama la estructura social, porque la estructura social es lo que nos conecta a todos los habitantes de un determinado lugar. Es decir, ¿qué nos une? En el caso de Santa Lucía, nos unía en ese momento la única fuente de trabajo. Todo el mundo, de una forma u otra, dependíamos del ingenio azucarero, del ingenio azucarero Santa Lucía. O eran obreros, o eran empleados, o eran peones, o eran proveedores, o eran contratistas, o eran comerciantes que le vendían a la gente que trabajaba en el ingenio. Bueno, eso nos unía. Nos unía también la única iglesia, el único club, la única escuela que teníamos. El hospital. El único hospital, exactamente. Todo eso nos unía. Cuando se hizo la fábrica, se hizo las viviendas, el hospital, no, eso mucho después. Ah, mucho Cuando después. se hizo en 1882, que se funda el ingenio de Santa Lucía, se hace la fábrica, no esta, sino una cosa muy chica, era un ingenio de cuarta categoría, y empiezan a hacer ranchos y casas. Por ejemplo, en el testamento de don José Federico Molino se describe muy bien lo que él dejó, porque eso se hizo un inventario para rematar el ingenio. Y había, creo que 30 casas, llamadas casas a las que eran de material con techo, porque después había muchos ranchos de quinchas, 200 ranchos, 100 ranchos de quinchas. Estamos hablando de 1900
De Quincha era la que... Quincha era Maloja. Del despunte de la caña. Claro que se hizo. De la caña de azúcar. Se hace acá, hasta nosotros vivíamos, hasta el año 1950, 70, no sé, ¿hay rancho de Quincha? No, yo creo que no. Ya no, ¿no? No. Ya no hay cañas tampoco, porque okay. cerca. Sí. Pero de todas maneras, bueno, era eso. Eso fue, ahora, muere José Federico Moreno, que fue el último dueño personal, y en el año 1907 viene la Compañía Azucarera Santa Lucía, que eran familias que ya tenían otros ingenios, Avellaneda, Fría Silva, Terán, Echenó. Bueno, forman la Compañía Azucarera Santa Lucía, compran este ingenio, y ellos son los que le dan, ¡pum!, el espaldarazo para arriba. Inmediatamente, ya desde el año 10 en adelante, empiezan a poner la Chorbita, el famoso tren que venía desde Acheral para acá, que no había medio de transporte, la gente iba o caminando, o iba a mula o a burro. Y en la Chorbita fletaban la caña de azúcar. Todo, la Chorbita llevaba gente, a llevaba comprar los muertos, el almacén, ¿no? Llevaba a Acheral, Sí. No, el almacén ya teníamos acá, 1910, que este año también cumple 100 años, el almacén de Anán. Sí. Ahí tendríamos que hacerle también una placa, algo para poner. Sí, verdad. Y entonces, bueno, empieza con la Compañía Azucarera de Santa Lucía, ya no era José Federico Moreno, que era el dueño anterior, hacer más casas. Entonces se hacen las filas de casa, la que llamamos el centro, la panadería de Don Pérez. Esas fueron las primeras filas de casa. Hasta la panadería de los Pérez. Claro. Allá hay una foto de 1913, donde está la fila de casas esa con árboles, con todo. De obreros era esa fila. Y después al frente de acá de lo que hacen ya, porque el camino venía desde Acheral por lo de hoy es la... Había el único camino que nos conectaba con el mundo, venía desde Acheral, donde ya había, estamos hablando de 1910, ya había estación de ferrocarril, que venía desde la ciudad, Lules, Famayá, Acheral, Monteros, hasta Concepción, ¿no? En ese momento. Entonces, teníamos que ir, se hace un ferrocarril desde acá, desde Santa Lucía, hasta Acheral, que era la famosa Chorbita. Ya eran 2 vagones, abiertos o cerrados, con una máquina chiquita que llevaba y traía a la gente. Y traía caña de azúcar, llevaba azúcar que llevaba el tren, que se vendía de acá a otros lados. Y ese era el único medio de transporte hasta 1940, donde se consolida el camino de Ripio, ¿no? Porque ya en el año 1943 el camino ese de Acheral terminaba acá, ya se hace el camino hacia Tafí del Valle, que es la ruta esta que conocemos. Y bueno, que va por el camino del Indio. Claro, el camino, claro, sí, donde está el Indio. Y entonces eso fue, entonces Santa Lucía se fue, hay un gran espaldarazo. Recién en 1937 se hace el hospital y el Club Social y la iglesia.